La toma de muestra capilar es una técnica que, si bien es considerada como el último recurso, va a ser de gran utilidad en aquellos casos en extremo difícil de acceder por otro tipo de técnica para toma de muestra, como lo pueden ser los niños, pacientes multipuncionados e incluso pacientes con quemaduras extensas a lo largo del cuerpo. Y en este video vamos a observar el procedimiento para realizar esta técnica, algunos tips y contraindicaciones para este tipo de toma de muestra. La punción capilar en principio se puede realizar en el talón, en el caso de niños de menos de 6 meses, en el dedo, en niños mayores a 6 meses y en adultos, y en el lóbulo de la oreja, aunque en este sitio pues solamente está confinado para el estudio de tiempo de sangrado, ya que muy difícilmente vamos a poder recolectar tubos de sangre. La punción capilar en el área del talón ya se abordó en otro video anterior enfocado a la toma del tamiz neonatal. Sin embargo, la bibliografía refiere que también es posible tomar muestra de ahí para algún tubo. Este video se va a enfocar en la toma de muestra capilar en los dedos de las manos. Pues bien, este tipo de técnica se va a utilizar, como ya comentamos, en pacientes en extremo difícil, que no se haya podido realizar la toma en algún otro sitio anatómico o con alguna otra técnica, ya que este tipo de toma en principio nos va a limitar el volumen que vayamos a poder obtener. Dependiendo del flujo capilar de cada paciente, que puede variar, podemos obtener 1 y máximo 2 microtubos en este tipo de técnica. Por consiguiente, si es necesario más de 2 tubos, es necesario cumplir con otra técnica y apoyarnos de otro flebotomista con mayor experiencia si es que en ninguna otra área observamos alguna zona ideal de punción. Por otra parte, la técnica está contraindicada cuando soliciten tiempos de coagulación, es decir, que cuando nos pidan TP y TPT va a ser a fuerza una muestra venosa, ya que en la muestra capilar está contaminada principalmente con factor tisular y otro tipo de líquido intersticial que va a alterar los resultados de TP y de TTPA. Por supuesto, aunque solamente se necesiten 2 tubos, pero por ejemplo, el número de analitos va a ser una gran cantidad del cual se vaya a ocupar el tubo rojo, tampoco nos va a servir la muestra capilar, ya que el volumen que se va a obtener es muy pequeño. Y como el tubo rojo todavía se va a tener que centrifugar, pues la verdad alcanza para pocas determinaciones. Ya desde el punto de vista analítico, la muestra capilar es más semejante a una muestra arterial que a una muestra venosa. Sin embargo, por el método de obtención de la muestra, es frecuente que se contamine con líquido intersticial principalmente, por lo que deberá de tomarse precaución en la interpretación de ciertos analitos cuando la muestra se toma con este método, sobre todo electrolitos y enzimas. Inclusive hay algunos proyectos en que se establezcan valores de referencia únicos para la muestra capilar en estas determinaciones. Sin embargo, esto solamente es un proyecto y hasta la fecha no hay nada definido. Como primer punto para entrar en el procedimiento de toma de muestra, necesitamos conocer el material que vamos a utilizar. En este caso, son lancetas para toma de muestra capilar. Cada casa comercial tiene sus propios diseños. Tienen un sistema de seguridad en donde una vez realizada la punción, la lanceta se retrae automáticamente para evitar alguna punción accidental. De manera adicional, este tipo de lancetas tiene la ventaja en que en un solo dispositivo vamos a poder escoger 3 tipos de profundidad: pequeña, media y alta, dependiendo de la longitud de la línea en la que estemos colocando el selector de profundidad, como estamos observando en este momento. La profundidad pequeña es de 1.3 milímetros, la media de 1.8 y la profunda de 2.3. Esta profundidad de 2.3 la vamos a dejar seleccionada porque vamos a tomar la muestra a un adulto. De hecho, de niños de mayor a 8 años y adultos es la profundidad más o menos recomendada, que va de 2 a 2.3 milímetros. La profundidad de 1.8 en esta marca de lanceta la vamos a utilizar para niños mayores de 6 meses y menores a 8 años. Y la profundidad pequeña la podemos utilizar, por ejemplo, cuando sea para muestra para glucómetro, que solamente vamos a necesitar una gota. Cabe recalcar que niños menores de 6 meses no se recomienda en los dedos de las manos y procederemos en el talón. Por otra parte, para abrir la lanceta tenemos que darle vuelta a este cilindro color morado, retirarlo y ya está lista para realizar la punción.
Este es otro tipo de línea de lancetas, también clasificadas por profundidad, nada más que a estas no les vamos a poder escoger y manipular la profundidad, sino que ya vienen de fábrica y se identifican por medio de colores. Una vez conocidas las lancetas para toma de muestra, vamos a observar que los sitios ideales para esta punción van a ser ya sea el dedo anular o el dedo medio. De preferencia, el dedo medio es en el que probablemente nos dé un mayor flujo de sangre. Como pueden observar, las líneas digitales de las huellas dactilares están dispuestas de esta manera. Entonces nuestra incisión o nuestro corte debe ser perpendicular a estas líneas para obtener un buen flujo de sangre. Previamente a la toma de muestra, algunas bibliografías recomiendan que puede llegar a ser de utilidad calentar el dedo con un paño con agua caliente hasta donde aguante el paciente, con la finalidad de aumentar la irrigación sanguínea en esta localización. Por otra parte, otros recomiendan empapar una torunda con alcohol y empapar con este aditamento el dedo a puncionar para después retirar el exceso de alcohol con una asepsia normal. O bien simplemente dar un masaje en el dedo previo a la punción. Cabe recalcar que el paciente debe de estar parado, si es un paciente que está consciente, por supuesto. Si es un niño, el papá, la mamá nos tiene que ayudar a cargarlo y mantenerlo en alto. Y una vez realizado el pretratamiento del área anatómica a puncionar, colocamos el dedo hacia arriba en una superficie, colocamos la lanceta, realizamos una ligera presión y apretamos el botón. Esperamos unos segundos, retiramos la lanceta y la primer gota de sangre la vamos a desechar. En este caso la ponemos sobre una gasa o en un papel absorbente y, como pueden observar, las gotas van fluyendo y van formándose muy bien, y con el extremo del tubo vamos a ir cachándolas. Es de utilidad a veces ejercer una ligera presión en el dedo para que la gota se forme más rápidamente y caiga en el tubo, como estamos realizando aquí. Las recomendaciones de la OMS para la toma de muestra capilar dicen que está prohibido el ordeñar el dedo para evitar en lo posible la contaminación con líquido intersticial. Dependiendo del flujo que nos dé en el dedo, vamos a poder nosotros conocer previamente si nos va a poder dar para 2 microtubos o solamente para 1. En este caso solamente tomamos una biometría hemática, es decir, un tubo lila, en el cual llega en un volumen muy aceptable para este tipo de estudio. Estamos observando aquí otra punción en otro paciente y realizando la punción de igual manera nos da un flujo un poco más abundante y nos permitirá llenar 2 microtubos. En este caso, que estamos obteniendo 2 microtubos, el orden de llenado es el inverso a cuando estamos tomando con sistema al vacío. Es decir, que primero se obtiene y se llena el tubo lila para después llenar el tubo rojo. Cabe hacer la aclaración de que mientras se está llenando el tubo lila, estamos realizando este movimiento del tubo con los dedos para ir mezclando y evitar la coagulación de la muestra. Ya cuando estamos llenando el tubo rojo ya no hay necesidad de realizar estos movimientos. Por supuesto, una vez llenado el tubo, se van a realizar las inversiones para evitar la coagulación de la muestra. Y el orden de llenado es precisamente para evitar la activación de plaquetas, ya que cuando ya están activadas y es más proclive a coagularse, es decir, ya cuando estamos llenando el segundo tubo, no importa si se nos coagula porque ya es el tubo rojo.
Y ya una vez terminado la recolección de muestra, colocamos una toronda seca en el dedo del paciente y terminamos la recolección. Vuelvo a hacer la aclaración que está prohibido obtener tiempos de coagulación, muestras en tubo azul con este tipo de muestra capilar, y que si es necesario llenar 3 tubos, no nos va a ayudar este tipo de técnica. Otras contraindicaciones de este tipo de toma de muestra es, lógicamente, los hemocultivos, pero también la velocidad de sedimentación globular. Por supuesto, al igual que con cualquier técnica de toma de muestra, en un inicio vamos a tener unas punciones fallidas, como la que estamos observando. No nos dio un buen flujo de sangre, puncionamos el dedo anular, no nos dio el volumen óptimo para una biometría hemática, y esto se puede deber a varios factores. Puede ser que en este paciente sea recomendable realizar el pretratamiento del dedo, ya sea con agua caliente o con alcohol en exceso, para aumentar su irrigación sanguínea. A lo mejor este paciente tiene baja irrigación o tenía frío, alguna situación en este sentido. También una punción paralela a las líneas de las huellas dactilares puede llegar a dar esta circunstancia, que no fluya correctamente la muestra. Y por supuesto, el utilizar una lanceta con una profundidad menor a la recomendada va a dar un flujo sanguíneo que no nos va a ayudar a llenar un tubo. Por ejemplo, utilizar el flujo pequeño de esta línea o la profundidad corta de este otro tipo de lancetas en pacientes adultos no nos va a dar para llenar un tubo. Y pues hasta aquí mi experiencia y mis recomendaciones para este tipo de toma de muestras. En lo personal, yo no uso este tipo de toma de muestras, sin embargo, es de utilidad, por ejemplo, en personas que están empezando a dominar algún otro tipo de técnica más avanzada y que de mientras puedan resolver en pacientes difíciles la toma de muestra de un solo tubo con este tipo de técnica.